Entonces se me olvida eso. Bueno, nuevamente bienvenidos, buenas noches para todos. Qué bueno verlos nuevamente en nuestro segundo encuentro de introducción a la Biblia. Esta semana ya tenemos nuestros encuentros de forma normal, lunes y jueves. A partir de esta semana ya empezamos así, ¿cierto? Entonces, bueno, para los de primer semestre, se me había olvidado decirle a Julie de lo de las notas, pero ya hablé con ella y ya me dijo que mañana les va a mandar el instructivo porque ustedes ven la materia de lectoescritura, o bueno, la que tiene que ver con redacción el próximo semestre. Entonces, ya ella quedó en que se los va a mandar. Para las citaciones, solo lo básico, ¿cierto? De hecho, si alguno alcanzó a revisar alguno alcanzó a revisar eh, las instrucciones para el informe de lectura analítica que puse, pues como en la parte general del curso ya se los voy a mostrar. De hecho, hay que poner o hay que hacer muy poca citación. Entonces, aquí sería como lo básico. Ahorita de pronto lo vamos a revisar. Sería lo básico, como poner la bibliografía al final o la referencia bibliográfica al final de lo que utilicen y en medio del informe, de hecho, solo se permite una sola cita del autor. Entonces, no van a tener necesidad de usar mucha norma, pero en cuanto a los márgenes, tipo de letra, presentación y ese tipo de cosas, sí. Entonces, pues yo normalmente friego poco con eso, como que, bueno, coloquen el título, el nombre, pero la idea es que ustedes se vayan eh, familiarizando con las normas APA, entonces el informe lo van a hacer muy de acuerdo con las normas, ¿cierto? Entonces usted va a hacer su portada, la idea es que haga su introducción, su conclusión y el cuerpo del informe, que es lo que yo estoy pidiendo. Entonces ya como para que se vayan familiarizando con las normas APA, porque cuando ustedes vayan a hacer trabajo de investigación final, esas normas sí las van a usar en todo su esplendor. Entonces mejor que la vayan utilizando desde ahora. Bueno, bienvenidos a los que no estuvieron la clase pasada. Estoy viendo caras nuevas. Por ahí veo a Caterine y Eh, a David bueno, también, me creo. excuso porque a veces de pronto no voy a poder hablar, pero voy a estar tratando de escuchar. Tranquila, tranquila, Una ya había pregunta es, escuchado. Así que no. gracias. Quería preguntarte, de todas maneras, bueno, dice que solo se puede citar una vez en el autor, pero de pronto ya cuando uno está escribiendo y quiere de pronto citar a otro autor, como dijo tal o X o Y, pues se puede. Sí, claro. Lo que pasa es que yo estoy siendo muy específica para lo que quiero en el informe. Entonces, de hecho, yo en el informe lo que quiero es una reflexión suya acerca de la lectura, no que me hagan más citaciones. Entonces, por eso sí hay límite con el asunto de la cita, porque como es una lectura específica, entonces probablemente va a haber una cita, creo. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, sí, con eso sí quiero ser muy puntual. Entonces, creo que no va a haber necesidad de citar a ningún otro autor. Listo. Entonces, Gracias. Gracias. bueno, antes de orar para arrancar con la clase, recordar algunas cositas. Yo no les puse fecha de restricción con el primer foro, porque yo normalmente no suelo corretear a la gente, ¿cierto? Yo creo que ya estamos gente adulta y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y en qué momento hacerlo, pero también sé que hay momentos en que no. eh, se van a poder hacer las cosas tan a tiempo por las múltiples cosas que hay alrededor, ¿cierto? Yo sé que la mayoría no solo estudia, sino que trabaja, tiene familia, en fin, hay muchas otras cosas, pero yo creo que por un asunto de organización yo voy a empezar a poner restricciones. De hecho, ya para el segundo foro, si alcanzamos a terminar la clase hoy, ya hay una restricción. Y es que cuando hay foros, y como los foros son tan sencillos, va a ser hasta la próxima clase. Entonces, el segundo foro va a ser, yo lo voy a dejar abierto desde el 13, o sea, 12 de la noche, es decir, a medianoche ya el foro va a estar habilitado hasta la clase que viene, que es 15, que es el jueves 11:59 de la noche, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted no se deje coger el tiempo con los foros, porque son foros muy sencillos, máximo un párrafo cuando haya. Yo voy a procurar de que cuando, bueno, voy a mirar a ver cómo organizo eso. De pronto van a haber algunos momentos en que no va a haber foro, pero la idea es que usted pueda hacer una reflexión corta de la clase. Hay momentos en que yo voy a colocar preguntas específicas, hay momentos donde simplemente va a ser como el foro de la clase pasada, que va a ser una presentación, va a ser
una reflexión personal de la clase y ya. Entonces los foros son muy sencillos, entonces por favor no se vayan a dejar coger el tiempo con los foros. Viendo las participaciones, solamente lo hicieron 9 personas. Yo me imagino que de pronto con las que no estaban matriculadas o las que se matricularon después, no habían entrado a la página, entonces yo entiendo esa circunstancia y por esa razón en el primer foro, como no le había colocado restricción, lo voy a dejar así, pero la idea es que ustedes terminen el primer foro hasta la clase que viene, ¿cierto? ¿Para qué? Otra vez, para que no se vayan a dejar coger el tiempo. Y para este foro le puse restricción, ahí yo coloqué una pregunta para responder, pero la idea es que se haga hasta la clase que viene, que es el 15, porque normalmente vamos a estar haciendo como participaciones muy puntuales en el foro, con algunas excepciones que ya yo, como bueno, aquí en esta ¿ves? No hay participación o algo así. Igual, si no hay, usted no va a encontrar eso eh, en la plataforma, ¿cierto? Entonces, como para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a orar. Le voy a pedir el favor a Juan Carlos, por favor, que nos dirija en oración para arrancar la clase. Y bueno, que el Señor nos ayude y nos guíe para seguir aprendiendo. Adelante, Juan, por favor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por este momento aquí para conocer más de ti, para aprender más, Señor, en torno de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú eres, todo lo que eres para nosotros. En este instante, Señor, nos disponemos a iniciar la clase y te pedimos, Señor, que seas tú en medio de nosotros, brindándonos toda tu ilustración, Señor, nos acompañe, nos enseñe, nos ilustre, Señor. Que permitas que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas para el aprendizaje, Señor, de tu palabra, la Biblia, tu mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien dirija esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, antes yo le voy a pedir el favor a Caterine y a Hernán que se presenten. No veo más gente nueva aquí a excepción de ellos dos. Si hay otro nuevo, pues levanta la mano, pero creo que tengo presente las caras y los nombres de los que están ahí que sí estuvieron la clase pasada. Entonces, me gustaría que Caterine, por favor, arrancara. Si todavía tiene espacio para hablar, entonces, que por favor se presente y seguido, Hernán, queremos o por lo menos yo quiero conocerles un poquito, ¿cierto? De dónde son, qué hacen, trabajan, aparte de estar estudiando con la facultad, entonces quiero conocerles un poquito. Adelante, Caterine. Profe, yo me presenté la clase pasada, Ah, les Caterine conté vino mi la clase larga pasada. historia que era Ah, pentecostal, ya, que estaba en una ya me iglesia acordé, pentecostal. ya me acordé, gracias, ya. Bueno, ahí voy haciendo relaciones. Gracias, Caterine. Adelante, Hernán. Bueno, bendiciones. Mi nombre es Hernán. Ujú. Soy participante del segundo semestre de la facultad. No había tenido la oportunidad aún de matricularme. Gracias a Dios todas las cosas se dieron para estar en la clase hoy. Em, Hago parte de la Iglesia de Cristo. Sirvo en la Iglesia Cristiana Ebenecer del municipio de Montelíbano, Córdoba. Ok, Soy apoyo pastoral. Hago parte del Ministerio de Alabanza. Y estamos sirviendo en la obra. Gracias a Dios. Soy padre de dos hermosos hijos, casado hace 15 años y bueno, con ganas de seguir aprendiendo. ok, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, chicos, yo les quiero mostrar algo antes de arrancar. Y es bueno, yo lo debo tener en otro lado, pero vamos a mostrárselo de aquí de la plataforma. Les voy a compartir mi pantalla un momentico, que les quiero mostrar algo en la plataforma. Mm, Sí, parece que es esto. Bueno, explicarles algo en cuanto a la plataforma. Yo les había colocado en el primer encuentro de la lectura, pero
teniendo en cuenta que la lectura es para el cuarto encuentro, la quité del primer encuentro, ¿cierto? Para que no vaya a haber confusión con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos documentos que son generales del curso, yo los voy a montar al inicio del curso, ¿cierto? Después del mensaje de bienvenida, usted va a encontrar ese tipo de documentos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las grabaciones, los enlaces, aquí tienen el sílabo. Recuerden que yo les dije que eso va a ir cambiando. Entonces, ya tienen ahí la lectura de la autoridad de la Biblia, que es para el primer informe de lectura, que es para hoy en 8, es decir, el lunes de la semana que viene para el cuarto encuentro, y aquí están las instrucciones. Entonces, las lecturas que tengamos, que son para los informes, yo las voy a colocar aquí. Cuando son instrucciones generales para el curso, yo las voy a montar acá. Cuando hay puntos específicos o cosas específicas para cada clase, yo las voy a montar en la clase. Por ejemplo, como ya hoy yo debo terminar lo que arranqué con la primera clase o la presentación de la primera clase, yo la voy a colocar o la voy a montar en este primer encuentro, ¿cierto? Entonces, cuando yo vaya a montar cosas particulares de la clase, las voy a montar en la clase. Miren que ya aquí tienen el segundo foro. em, para bueno, la clase de hoy si la alcanzamos a terminar, sino que la terminemos la que viene. Si no la alcanzamos a terminar hoy, entonces el foro quedaría para la clase que viene, ¿cierto? Y ya yo después organizo eso. Pero mi meta es poder terminar eso hoy. Entonces, hoy que vamos a terminar, lo que dejamos pendiente de la clase pasada, estábamos o quedamos en las evidencias internas, si no estoy mal, nosotros alcanzamos a ver las evidencias externas la clase pasada. No sé por qué me generó la duda con eso. Creo que no estoy tan segura. No, evidencias externas, no, señora. Ok, entonces hoy arrancamos con evidencias externas, terminamos toda esa parte de asuntos introductorios y ya arrancamos con, como dice aquí en la unidad 1, estructura y coherencia. No le puse el tema, tengo que ponerles el título del tema, que es estructura y coherencia del Antiguo Testamento, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? O a completar hoy. Ahorita ya les dejo el nombre de la clase. Entonces, más o menos así va a funcionar. Por favor, chicos, revisen el instructivo que les dejé para el informe de lectura, ¿cierto? Cosa que la próxima clase ustedes puedan hacer preguntas si no entienden algo, porque pues usted no me va a hacer preguntas el lunes que hay que entregar el informe, ¿cierto? El lunes ya usted me lo tiene que mandar, entonces yo espero que ya usted cualquier duda, yo creo eh, que eso está claro, pero para todo el mundo nunca están las cosas claras, ¿cierto? Y eso no es malo, todos aprendemos de forma diferente y eso quiere decir que usted puede entender una cosa diferente a la que yo entendí del mismo documento y eso está bien. Entonces, por favor, revise el documento. Si hay alguna pregunta que hay que hacer, me la hace la clase que viene el jueves. Con eso yo resuelvo dudas en cuanto al informe y ya usted no va a tener inconveniente para presentar el informe el lunes, ¿cierto? Entonces, primero, segundo, tercero, sí, cuarto encuentro. Ya en nuestro cuarto encuentro, que es el lunes, ya usted el lunes va a encontrar habilitado en el cuarto encuentro el espacio para montar el informe. Entonces, para que no se preocupen, se acuerdan que yo les dije que les voy a ir montando la información encuentro tras encuentro, pero ya el lunes usted va a encontrar habilitado el espacio para eso, igual que hoy, como los objetivos y como los asuntos principales de cada encuentro. Entonces, eso era lo que les quería como anotar con eso. Bueno, vamos a continuar con los temas que dejamos pendientes de la clase pasada. Entonces, nosotros habíamos quedado hasta las evidencias. Entonces, hagamos un poquito de recorderis de lo que hablamos la clase pasada. ¿Qué hablamos nosotros la clase pasada para hacer la conexión con lo que vamos a terminar hoy? ¿De qué hablamos? A ver quién se anima. Adelante, Juan. Gracias. Vimos lo que era inicialmente, pues lo que era la Biblia, ¿no? En estructura general. Vimos revelación, que es Ajá. general y especial. Ok. Luego nos detuvimos un poquito más para ver el tema de la inspiración. Mm,
y ahí ya enlazábamos con evidencias internas y externas, que apenas se esbozó un poquitito Ujú. y no entramos a detallar mayor cosa. Ok, Y ahí quedamos. ahí quedamos. Muchas Entonces, gracias, Juan. seguimos así. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a terminar lo que es todo este asunto de evidencias y algunos otros asuntos que tienen que ver con este tema bueno, de la introducción a la Biblia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí. Acá. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado aquí. Entonces, cuando ya vamos a hablar de evidencias externas, entonces, tenemos varias evidencias externas. De hecho, algunas van a hacer eco con las internas. Una es la historicidad de la Biblia, ¿cierto? Cierto, los eventos de que trata la Biblia son en su mayoría eventos que ocurrieron dentro de una historia secular, ¿cierto? Dentro de un mundo o dentro de este mundo en el que estamos. Ya hay lugares a los cuales les han cambiado nombres, pero fueron hechos históricos que ocurrieron dentro de la historia normal de la humanidad, ¿cierto? No, no son cosas tan ajenas. O sea, eso no fue como algo que ocurrió en otra galaxia, sino que fue algo que ocurrió en el mundo en el que estamos, sino que hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero son hechos de hecho, algunas, bueno, organizaciones, antropólogos se han encargado de investigar algunas cosas y han encontrado en Israel evidencias de ciertas cosas que la Biblia menciona. Entonces, eso es una evidencia externa, ¿cierto? Y por esa razón, eso está sujeto a comprobación histórica. Como les dije ahorita, entonces ya algunas organizaciones, arqueólogos, antropólogos, han encontrado evidencia de lo de la tumba de Jesús, de ciertas cosas que pasaron en el tiempo en que ocurrió la historia bíblica. Bueno, otra evidencia es la vida de Jesús. Dice que aún personas que no creen en Jesús aceptan que él era una persona buena, íntegra y ejemplar. Cierto, que esta persona sí existió. Eso, creo que eso es más que suficiente en este caso pensando en la historicidad de Jesús, y es que sí hubo una persona con ese tipo de características que la Biblia menciona como Jesucristo, como el Hijo de Dios, y que él enseñó la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la palabra inquebrantable de Dios, y se sometió personalmente a sus enseñanzas. Entonces también el hecho de la existencia de la persona de Jesús se convierte en una evidencia externa. Otra evidencia externa es la profecía cumplida, ¿cierto? Otra cosa, pues yo sé que con esto ha habido mucha controversia con este tema de las profecías, pero muchas cosas se han cumplido en la cantidad de años que han pasado. Como dice ahí, cientos de prédicas dadas cientos de años antes de eventos se han cumplido en forma exacta y explícita. Muchas de esas profecías tenían que ver con el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús que se informa en Isaías, o que hay algunas referencias a profecía en Isaías y que se cumple ya en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, eso también, el asunto de las profecías, no sé si vamos pues, a lograr tocar este tema en algún momento. De pronto lo tocamos cuando hablemos de algo de interpretación bíblica, pero también es una evidencia externa. Otra, que la Biblia es la palabra de Dios en su influencia sobre el mundo. Creo que esto lo hemos escuchado varias veces, que ha sido el libro más publicado, el más leído, el más vendido, pero también el más perseguido, ¿cierto? Por la historia que tiene, por esa historicidad que la Biblia presenta, ha sido, por decirlo de alguna manera, como el libro que más ha causado controversia, porque pues hay mucha gente que no cree, hay gente que sí cree. Entonces, yo creo que escuché, si no estoy mal, no me acuerdo cómo se llama ahora ni el video, pero a una persona que no era cristiana, que simplemente mencionó la cantidad de evidencias externas que había en cuanto a este asunto de la historicidad bíblica. Entonces, ya uno se va dando cuenta que no solamente, porque bueno, si es una persona cristiana quien hace eso, entonces van a decir, no, pero es que es cristiano, que no sé qué. No, esto fue un investigador que no era cristiano y que presentó varias evidencias al decir que la Biblia sí habían hechos que eran comprobables en cuanto a la historicidad de la Biblia. Entonces, bueno, a veces uno no tiene que hablar mucho, sino que Dios hace sus cosas por otro lado, ¿cierto? Bueno,
el comportamiento de creyentes a través de los siglos. Me parece muy bonito esto porque creo que esto es un asunto de testimonio, ¿cierto? Y es que se ha dicho que una evidencia es cómo ha sido el comportamiento de las personas que han conocido a Jesús o que han conocido o que han participado de los hechos bíblicos. Entonces, se menciona ahí el asunto de Daniel en la época eso fue exilio todavía. Entonces, el hecho de que él decidiera no negar su fe. Entonces, y ya estando en otro lugar, donde probablemente eso no era tan relevante, el asunto de la fe en Dios, pero que aún así, y creo que eso es algo que nosotros vemos hasta hoy, que siempre se ha dicho que el comportamiento de las personas que son cristianas y que desde la época lo han sido o que han tenido alguna referencia con la Biblia, con la palabra, con los hechos, son personas que han mostrado que su comportamiento es diferente porque no han negado su fe. Bueno, dicen que otra surge de los milagros que realizaron personas de fe durante toda la historia y eso es otra cosa que vemos hasta hoy, ¿cierto? A veces yo tengo que reconocer que yo soy un poquito incrédula para muchas cosas, pero a veces no tiene que ver uno tanta cosa para que Dios muestre que definitivamente su palabra es cierta. Yo estoy segura que Dios puede hacer muchos milagros y pues no pienso, cuando yo pienso en milagros, no pienso en asuntos sobrenaturales. Cuando yo pienso en milagros, pienso en cosas que Dios ha hecho en la vida de personas cercanas o aún en mi vida que definitivamente dan muestra de eso que la palabra menciona, que es verdad, que la Biblia existe y que la palabra de Dios existe, ¿cierto? Entonces, es como algo para tener en cuenta y pensar en este tipo de evidencia. Bueno, ahí hay una cita del predicador Juan Wesley que me pareció interesante dejárselas, y es que dice que la Biblia tiene que ser invención de hombres buenos o ángeles, hombres malos o demonios o de Dios. No puede ser invención de hombres buenos ni de ángeles. No sé, no puede ser la invención de hombres buenos y de ángeles porque no podría ser un libro que dice mintiendo que así dice el Señor, cuando fue una invención de ellos, ¿cierto? Entonces, eh, este asunto de la inspiración, y eso nos hace pensar en clases anteriores, que eso que ahí se dice, así dice el Señor, eso que no fue invención de hombres directamente, sino que fue invención de Dios que utilizó a hombres para que la escribieran, definitivamente eso es una muestra de que ahí hay mano divina metida, ¿cierto? No puede ser invención de hombre todo lo que encontramos en la Biblia, todos los milagros que vemos. Si uno piensa, listo, uno no está pensando en que Dios, pero sí hay un ser sobrenatural que tiene la mano metida aquí. Entonces, y el hecho de que se recalque mucho, y eso saben que lo vamos a encontrar mucho, es así, así dice el Señor, eh, es claro de que hay una mano divina metida ahí y eso me hace pensar a mí que definitivamente eso es creación de Dios, ¿cierto? Fue inspiración de Él, fue la forma en que Él nos dejó su palabra y que lo hizo a través de hombres. No fueron ellos, fue Dios a través de ellos que lo hicieron, ¿cierto? Bueno. Vamos a hablar un poquito de términos. Estos términos normalmente a uno lo confunden o lo enredan, ¿cierto? Pero creo que hay particularidades de estos términos que le permiten a uno entenderlos respecto a lo que es infalibilidad, falibilidad e inerrancia de la Biblia. Entonces vamos a mirar qué significa cada uno de ellos. ¿Qué es la infalibilidad? Es algo que no tiene error, ¿cierto? Como dice ahí, no induce al error y no traiciona el propósito con el cual Dios la inspiró. Entonces, nosotros partimos del hecho de que la palabra de Dios no tiene errores, ¿cierto? Bueno, así como dice ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue Dios el que la inspiró. Y si nosotros creemos que Dios es un ser perfecto, entonces la Biblia es infalible, porque fue Él el que la inspiró y el que la creó.
De otra manera, como dice ahí, la escritura como instrumento de comunicación, de revelación de Dios, carecería de valor. Si nosotros no creyéramos que fue Dios el que la inspiró y que la Biblia no tiene errores, nosotros creeríamos que fue una simple comunicación de Dios, como dice ahí, pero eso no tendría importancia para nosotros porque es solamente un libro. Ahora, en algún momento vamos a explorar este asunto de la Biblia o de la escritura como literatura, ¿cierto? Eso son cosas que no hay que dejar de lado porque nosotros creo que a veces, y aquí sí voy a hacer un paréntesis, eh, que espiritualizamos tanto la Biblia que nos olvidamos de que es literatura también. Y eso es algo que nosotros o personas que estamos intentando estudiar la palabra de Dios debemos tener en cuenta y presente. Que la Biblia, así como es palabra de Dios inspirada, también la Biblia es literatura y eso nos va a marcar algunas pautas para entenderla. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero aquí quería hacer el paréntesis con eso, ¿cierto? No nos podemos ir a los extremos. Entonces, de creer que la Biblia no tiene literatura, claro que la tiene, o sea, tiene su parte literaria, pero el hecho de, como dice ahí, eso no quiere decir, el hecho de que la Biblia sea literatura no quiere decir que la Biblia tiene error. ¿Error en cuanto a qué? En cuanto a que es inspiración divina. Eso ahí sí definitivamente no, eso no da lugar a confusión. Es literatura, pero es palabra de Dios inspirada y por eso no induce al error. Eso es lo que quiere decir que la Biblia es infalible. ¿Por qué? Porque la Biblia, por ser inspirada por Dios, no da lugar al error. La falibilidad, como dice ahí, engañar, inducir al error, ser infiel, no cumplir, traicionar. En este caso, si nosotros no creyéramos que la Biblia es palabra de Dios y que la Biblia es infalible, la Biblia fuera falible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos están engañando, nos están hablando de un documento histórico o que probablemente nunca existió, pero que sí existió, entonces tiene errores, entonces menciona cosas que no son, en fin. Entonces, en este asunto la Biblia sería falible, pero por ser palabra de Dios inspirada, no es falible, la Biblia es infalible. Y el último término que es cuando hablamos de inerrancia indica la ausencia del error en los libros de la Biblia, que era lo que les mencionaba ahorita, ¿cierto? No induce al error, ¿por qué? Porque es inspiración divina. Es, o se habla de la inerrancia de la Biblia porque indica la ausencia del error en los libros bíblicos. Yo no sé si en algún momento, eso es otro paréntesis que voy a hacer, yo no creo, no sé si este tema es pertinente para esta clase, si nos da tiempo, de pronto en algún momento hasta podemos mirar algo muy somero y es el asunto de la crítica bíblica. Es algo que hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay historiadores que dicen que hay textos que no ocurrieron o que tienen algunas inconsistencias. Uno de ellos es el de la mujer samaritana en el pozo, en Juan. Entonces, hay textos, algunos textos, muy pocos, realmente he escuchado referencia a muy pocos textos, que con este asunto de la crítica bíblica se dicen que no existieron. ¿Qué es la crítica bíblica? Es decir, que la Biblia como tal completa tiene eventos que tiene eventos que menciona que no ocurrieron, ¿cierto? Entonces hay autores que algunos dicen que sí, otros dicen que no, y uno de los textos de pronto más escuchado ha sido este tema de la mujer samaritana en el pozo, ¿cierto? Ha sido uno de los textos que más ha causado controversia, porque algunos dicen que sí, que ese evento sí se dio, que algunos lo visualizaron, otros dicen que no, que ese texto está añadido a Juan. David, levantaste la mano. Sí, profe, ese asunto también, bueno, más que todo con la parábola de el rico y Lázaro, también se ha dicho que no ocurrió, que fue pues solamente una historia que Jesús contó para explicar lo que pasaba en ese sentido, en ese contexto. No sé Bueno, si también se puede. ok, bueno, de hecho ahorita el tema que sigue nosotros vamos a hablar de requisitos del intérprete y de algunos errores de interpretación bíblica en algunos casos podría ser que son parábolas que Jesús utiliza o son alegorías
alegorías que Jesús utiliza para dar ejemplos. Entonces, con eso también puede existir eso que dice David, ¿cierto? Que con las parábolas se dice que fueron creaciones de Jesús para explicar otra cosa. Entonces, que no necesariamente estas tuvieron que ocurrir, pero sí, yo creo que tendría que ver ahí, tendría que ver con un asunto de este tema, de lo que implica que la Biblia sea literatura también. Juan, adelante. Gracias. Hay otro texto que no es una parábola, porque no es de Jesús. No está o sea, no la mencionan como si Jesús hubiera hecho ese milagro, sino que explican en un verso adicional los biblistas para dejar claro cómo fue la cosa. Es algo en el pozo de Bethesda, el paralítico que está ahí, explican Ajá. que el agua se movía, pero la crítica dice que es una explicación de los biblistas para dejar claro cómo era que funcionaba el ejercicio del agua que se movía. Más no es que Jesús hubiera mencionado eso. Ok, Para ordenar explicar ese acto, ese milagro, entonces agregaban ese versículo. ok. Y bueno, esas son otras cosas que pasan, que algunos dicen que algunos le agregaron, que otros le quitaron, que están incompletos. No sé, yo tendría que buscar algo, pero bueno, no puedo pensar en este momento en cómo, pero si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar si hablamos algo así sea de manera somera, un poquito de crítica bíblica, entonces, así como por encima, porque no me parece, pues no es que no sea un tema importante, pero no es tan relevante, como darle tanta profundidad en esta clase. Pero bueno, vamos a mirar cómo nos va con el tiempo y ahí vamos. Otra cosa que nosotros vamos a hablar un poquito o esta noche pensando en este tema de todo lo que tiene que ver con la introducción a la Biblia y que creo que es algo que vamos a tocar cuando hablemos de los géneros literarios, es este asunto de la interpretación bíblica, ¿cierto? Y esta interpretación bíblica tiene un lado muy importante y es quiénes son los que interpretan la Biblia, ¿cierto? En este caso, los intérpretes de la Biblia, podríamos decir que somos nosotros, las personas o los lectores, estas personas que a lo largo de la historia bíblica la hemos leído y la hemos interpretado, ¿cierto? Entonces, queremos tocar un poquito de esto. Hay varios requisitos que deben tener o que debemos tener las personas que leemos la Biblia para interpretarla. Hay un libro que se llama, y probablemente lo conocen, se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Eso ayuda mucho con el asunto de interpretación bíblica. Aquí no nos vamos a detener mucho en el tema porque no estamos en una clase de interpretación bíblica, pero sí hay que tocarlo porque hace parte de la introducción a la Biblia. Entonces, espérenme, yo debo tener ese libro aquí a la mano. Aquí lo tengo. Esto es una joyita, porque este libro no sé hace cuánto lo tengo, este libro es viejo, entonces se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Esta es la segunda o la versión más nueva, por decirlo de alguna manera. Este libro es de Gordon Fee y Douglas Stuart, es muy bueno para pensar en este tema de interpretación bíblica. Él ha sobrevivido a muchas cosas porque se me mojó, pero afortunadamente no se me dañó, pero es un libro que utilizo mucho cuando pienso de pronto en poner lecturas eh, en materias que he dado de introducción a la Biblia, de interpretación bíblica, perdón. Entonces es un libro que ayuda como a pensar en este asunto de todo lo que tiene que ver con interpretación. Listo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos que debemos tener las personas que leemos y que de alguna manera interpretamos la Biblia? Uno, ser personas objetivas y con actitud abierta. No es lo que yo creo, es lo que dice el texto, ¿cierto? ¿Por qué es importante este asunto de la objetividad? Este asunto de mente abierta no es que uno le va a meter todo lo que uno crea al texto, no. Este asunto de mente o de actitud abierta es pensar, nosotros inevitablemente venimos de tradiciones, ¿cierto? Ustedes son una iglesia presbiteriana, yo vengo de una iglesia pentecostal y
con este asunto de la interpretación hay mucha influencia de la tradición que nosotros traemos como cristianos. Entonces, este texto se interpreta de esta forma y no tiene otra forma de interpretarse, ¿cierto? Pero no es, muchas veces nos enfocamos no en lo que dice la Biblia, sino en lo que nosotros creemos que dice o que debe decir. Y esto es muy importante para las personas que hacemos este trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que a veces pensamos que el ejercicio de interpretación bíblica o pensamos que interpretar es que yo voy a decir lo que yo creo que dice el texto. No, el asunto de interpretación bíblica en este caso, y eso lo pueden mirar en las hermenéuticas, es que yo como lector trato de sacar a flote qué es lo que el texto bíblico dice, ¿cierto? Ese es mi ejercicio como lector de interpretación bíblica, que yo voy a ir al texto pensando en qué es lo que me va a decir el texto, no lo que yo le voy a decir al texto. Entonces, esto no es un asunto de doble vía en el sentido de que es mi palabra la que prima, sino que es la Biblia o la palabra de Dios la que de vuelta me dice a mí cómo debo interpretarla. Yo siempre me acuerdo de un profesor que nos decía a nosotros que la Biblia se interpreta por sí sola. El trabajo del lector es sacar a flote lo que la palabra de Dios dice. Eso es una bendición porque eso les recuerda a uno qué es lo que la palabra dice y no lo que uno cree que dice. Entonces, esto es un asunto bien importante. Juan, levantaste la mano. Ah, ok. Fue que se te quedó levantada ahorita. Entonces, este asunto de la objetividad es bien importante porque nosotros somos personas muy tercas. ¿En qué sentido? De que es que si yo creo que se interpreta así, no hay poder humano que a mí me haga ver el texto de otra forma. Miren, y ustedes no saben lo que a mí me ha causado esto. Yo doy una materia en el instituto que se llama Cartas de Juan y Apocalipsis. Ustedes saben que Apocalipsis es uno de los libros más problemáticos de la Biblia. ¿En qué sentido? De que hay miles de interpretaciones en cuanto a este libro, ¿cierto? Y aún así como con los otros libros, el libro o el tipo de literatura que tiene le marca a uno la pauta para decir, esto se va a leer de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque Apocalipsis da pie, por la simbología que tiene, a que las personas tengan la tentación de decir, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto, ¿cierto? Y la invitación que nos está haciendo el libro no es a interpretar cada símbolo o hacer una tipología con cada símbolo, sino a leer el libro de acuerdo al contexto que el libro tiene. Entonces, esto es bien importante. Humildad, ¿por qué? Porque nosotros debemos renunciar a la más leve pretensión de infalibilidad, como dice ahí. ¿Qué es infalibilidad que ya nosotros la vimos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y ya nosotros vimos eso? Lo acabamos de decir. Que no tiene error. Que no tiene error. Exactamente. Entonces, nosotros debemos renunciar como personas a la pretensión de infalibilidad, es decir, que yo no me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar. El único que no se puede equivocar es Dios y por eso me muestra la palabra tal como es. Pero yo sí me puedo equivocar, entonces yo tengo que tener cuidado con eso, ¿cierto? Él como persona se puede equivocar y puede haber todos los errores en él en cuanto a su interpretación bíblica se refiere. Entonces, ¿por qué uno estudia ese tipo de materias de interpretación bíblica? Porque uno quiere hacerlo de la mejor manera posible y como yo le digo a los estudiantes en fundamentos de interpretación bíblica, no es no cometer errores, es cada día tratar de cometer menos, porque nosotros somos seres humanos afortunadamente que nos vamos a equivocar. Pero si yo me doy cuenta de un error que cometí, entonces la idea es no volverlo a cometer. Entonces eso hace que yo como intérprete cometa menos errores cada día. Entonces, yo no soy infalible porque yo soy ser humano y yo me puedo equivocar, ¿cierto? Mi interpretación está sujeta al error. La palabra de Dios no. Entonces, uno por eso se centra tanto en que la palabra se interpreta por sí sola y yo hago el trabajo que me toca hacer, que es sacar a la luz lo que el texto bíblico dice. Benito, levantaste la mano. Sí, sí, señor. Quería Adelante. decir algo en cuanto a requisitos de intérprete. Ajá, ok. Te Quería escuchamos. decir que uno de los mayores, quería aportar que
que uno de los mayores errores que actualmente vemos en las diferentes denominaciones y sectas que existen hoy en día es ese mala interpretación, ¿verdad? Donde el ser humano la ha tomado para su propio bienestar. Sí. Y bueno, creo que ese es un peligro que está llevando no solamente a los que interpretan de esa forma, sino que también están llevando a aquellos que creen esas predicaciones de esas malas interpretaciones. Ok, Entonces, vale la pena reflexionar. Y es interesante que hayamos tocado este tema en esta noche, señor. Muy ok. interesante. Gracias. Bueno, entonces, hablamos de requisitos o ya de pronto pensando en algo más específico, en requisitos especiales, ¿cierto? Y uno de los requisitos especiales que me llama mucho la atención es cuando dice que la mente, los sentimientos y la voluntad del exégeta o de la persona que interpreta la Biblia debe estar abierta a la acción espiritual de la escritura. Ha de establecerse una sintonía con el mensaje que la Biblia proclama, oración, comunión, relación con Dios. Señor, abre mis ojos. Ahí hay una referencia al texto, al Salmo 119, donde dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué hago referencia a esto aquí? Porque este asunto es importante en el sentido de que yo estudio, pero también esa comunión con Dios o esa relación con Dios, yo creo que hemos escuchado miles de veces y sé que ustedes lo han escuchado y es, yo abro la Biblia y es lo que el Señor me diga. Eso es un peligro y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque nos escudamos en el Señor para tapar los errores que yo puedo cometer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Yo en ese sentido soy un poquito celosa porque por la gracia y misericordia de Dios, yo me crié en una iglesia donde la mayoría de los pastores que han habido han sido maestros de la palabra. Y ustedes no saben, bueno, no miedo en mal sentido, sino este asunto de la responsabilidad con la interpretación bíblica. Tenga cuidado con lo que va a decir de la palabra, que la palabra no diga. Eso es un asunto bien de tener cuidado, ¿cierto? Entonces, aquí debe haber un equilibrio porque hay una capacidad espiritual que a mí me sobrepasa en el sentido de que yo tengo que estar conectada con el autor del mensaje, ¿cierto? Yo no puedo hablar de algo sin tener comunicación con su autor en un sentido, ¿cierto? ¿Por qué leemos las escrituras? Porque queremos conocer a Dios. Es la forma en cómo nos relacionamos con Él. Entonces, yo tengo que entender que el Señor es quien me va a dar a mí esa capacidad para interpretar la Biblia. Pero entonces, a veces no lo llevamos a los extremos. Otra vez, por este asunto hay que pensar en este tema de que la Biblia es literatura y eso lo vamos a ver en algún momento, eso sí lo vamos a ver, esta cuestión de los géneros literarios, porque eso lo que nos va a ayudar es a entender que como la Biblia es literatura, hay que pensar en que hay ciertas pautas que la Biblia nos da para interpretarla, ¿cierto? Esto es bien importante, pero también hay un asunto de comunión con el Señor que a mí me lleva a entender que sin la guía de Dios yo no puedo hacer ningún trabajo de interpretación. Pero esto tiene que tener un equilibrio en el sentido de que lo que yo les mencionaba ahorita, yo abro la palabra y lo que el Señor me diga. Vea, Dios, si hay algo que yo tengo claro, es que Dios puede hablar de muchas formas, pero eso uno no lo puede confundir o eso uno no lo puede tapar con la responsabilidad que uno tiene como persona de estudiar la palabra, ¿cierto? Si usted es pastor, si usted es una persona que predica, usted tiene que estudiar la Biblia. Usted no puede simplemente decir, bueno, el domingo llegué a la iglesia, abrí la Biblia en el púlpito y lo que el Señor me diga, ahí me voy a regar. No, su responsabilidad como pastor, como predicador, como persona que enseña la Biblia es estudiarla, ¿cierto? Claramente hay que pedirle dirección a Dios, pero su responsabilidad es estudiarlo. Usted no se puede excusar en que va a abrir la Biblia y que lo que le diga el Señor, eso va a decir. Ahora, yo estoy segura y porque lo he visto que ha pasado, que el Señor puede cambiar un mensaje, ¿cierto? Eso puede pasar, pero esa no es la regla, esa es la excepción. Hay momentos en que el Señor tiene una palabra específica para su iglesia. Claro que eso puede pasar. Yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que eso no es la regla, es la excepción a las reglas, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, de no excusarse en el Señor me dijo, pero si yo no estoy estudiando su palabra. Entonces, era una mención que quería hacer ahí en cuanto a eso. Otro asunto o otro requisito que debe tener una persona que interpreta la palabra de Dios es una actitud de compromiso y creo que eso tiene que ver con lo que yo les estaba hablando ahorita. Dice que el mensaje bíblico debe hallar resonancia en el lector
y debe influir decisivamente en su vida. La comprensión de la palabra de Dios lleva inevitablemente al compromiso con Dios, a la decisión de aceptar lo que Él ofrece y darle lo que exige a hacer de su verdad, de su voluntad nuestra voluntad y de su causa nuestra causa. ¿En qué sentido? Usted es una persona que predica constantemente la palabra de Dios, pero usted es una persona que no vive la palabra de Dios. Entonces, esa incoherencia no cuadra con eso, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con la actitud de compromiso. ¿En qué? Que el mensaje, como dice ahí, debe tener resonancia en el lector. ¿Por qué debe tener resonancia en el lector? Porque si yo estoy hablando de algo de lo que yo estoy convencida y en lo que creo, mi comportamiento debe ser acorde o adecuado a eso que estoy predicando. ¿Cierto? Si yo soy ateo, yo no puedo decir, o a mí no se me puede estar saliendo, que es que, no sé, cualquier cosa. Es que gracias a Dios por esto. Si yo soy atea y digo eso, a mí la gente me va a mirar como, bueno, y ella no hay que dice que es atea, ¿cierto? La gente a mí me va a mirar raro. Pero si yo soy una persona que habla de la palabra de Dios, se supone que ese mensaje debe hacer resonancia y debe influir en mi vida. Entonces, parte de mi comportamiento debe mostrar que yo soy hija de Dios. Eso debe mostrar una actitud de compromiso. Un profesor en el seminario siempre nos decía que el que es cristiano tiene que aparentar que lo es, ¿cierto? Uno comete muchos errores y yo estoy segura eh, que los cometemos a diario, a toda hora, a todo momento, pero de alguna manera uno debe procurar ser lo que dice que es, ¿cierto? A eso se refiere esta actitud de compromiso. Y un espíritu mediador, que esto me parece bien interesante, es que es servir de puente entre el autor del texto, es decir, Dios, y el lector. Debemos acercar el mundo del autor a nuestro mundo y viceversa. Este asunto de espíritu mediador es bien interesante porque este asunto lo que nos está diciendo, pues nos lo muestra de varias formas, pero una de ellas que es bien importante es que eh, yo como persona que soy, o usted como persona que es intérprete de la Biblia, usted sirve de puente entre el autor del texto y el lector de dos formas. Una, que permita que la gente conozca a Dios, ¿cierto? Pero la otra también es que usted debe intentar, o en este asunto de la interpretación bíblica, nosotros hablamos de contexto, ¿cierto? Hay un contexto original o un contexto inicial y nuestra época contemporánea. Entonces, ¿de qué manera uno también acerca eso? Tratando de que ese mensaje, entenderlo, cómo se dio en su época inicial, pero también cómo lo traemos aquí ahora, ¿cierto? Cómo yo acerco al lector a ese mundo del autor del texto que fue Dios en esa época. ¿Cómo esa palabra la traigo aquí para que sea relevante? Entonces, eso lo podemos ver de dos formas. ¿Cómo acercamos al lector y al autor del texto, ¿cierto? Usted, que es ese mediador, usted está en la mitad, usted predica la palabra, entonces usted va a acercar a la persona que está escuchando el mensaje con el autor del texto, pero también usted va a crear puentes para que ese mensaje que se dio allá en esa época, hace más de 2000 años, tenga relevancia hoy aquí, en este momento acá. Entonces, eso es bien importante eh, en este asunto de la interpretación bíblica. Bueno, algo aquí que me parece también que debemos tener en cuenta y es que muchas veces traemos al texto lo que somos, nuestras experiencias, cultura y previa comprensión de las palabras e ideas. Y eso nos lleva por un camino no adecuado, que era lo que yo les mencionaba ahorita, o hace que le metamos al texto toda clase de ideas ajenas al mismo. Es decir, que nosotros seamos los que inducimos al texto para que él diga lo que él quiere y no que el texto nos diga a nosotros qué es lo que quiere decir, ¿cierto? Bueno, eso es una cita ahí. Aquí termino con esta última cita porque quiero, bueno, ya ahorita casi nos vamos a ir a receso, pero quiero mencionarles vamos a ir a esta mejor, y es el tema de la importancia de la interpretación bíblica, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque, como dice ahí, la importancia de la interpretación bíblica incide en que existe una tensión
entre su relevancia histórica y su particularidad histórica. Esto demanda una interpretación de la Biblia. Dios quiso comunicar sus verdades eternas dentro de las circunstancias y acontecimientos particulares de la historia, pero nosotros, de alguna manera, somos esas personas que estamos interpretando o que estamos trayendo a este mundo, no, perdón, a esta época, el texto bíblico. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo, cierto? ¿Por qué interpretamos la Biblia? Porque queremos acercar, eh, como dice ahí, queremos acercar al lector con el autor del texto. Entonces, esto es un asunto bien importante y bien interesante. Yo me imagino que ustedes en la carrera verán materias de interpretación bíblica, pero es importante entender que este asunto de la interpretación tiene su foco en lo que el texto quiere decir, no lo que yo creo que dice el texto. Entonces, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Eh, bueno, vamos a hacer un ejercicio antes de irnos a descanso eh, antes de irnos a descanso para cerrar este tema, ya de estos asuntos introductorios y sobre todo de este tema de la interpretación bíblica. Yo les voy a mencionar un texto, ya les voy a decir cuál es. Mm. Van a buscar, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6, y ya les voy a decir hasta dónde lo van a leer. Segunda de Reyes, capítulo 6, ya les voy a decir hasta dónde. Hasta el versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Vamos a hacer este ejercicio en 5 minuticos. Van a leer el texto primero, ¿cierto? Lean el texto, por favor. Cuando ya terminen de leer el texto, me dicen. Y vamos, lo que quiero que piensen es cuáles son aquellas cosas erradas o aquellos errores que nosotros podríamos cometer con este texto. Y vamos a mirar un ejemplo, solamente un ejemplo de interpretación bíblica. Hay muchos errores que uno puede cometer, muchísimo, ¿cierto? Pero no vamos a enfatizar en eso porque eso nos quitaría mucho más tiempo y no vamos a dedicarle tanto tiempo a este tema ahorita porque probablemente lo vamos a tocar cuando hablemos de géneros literarios. Pero quiero que piensen en cuáles errores puede cometer uno con la interpretación de este texto bíblico. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7.
¿Terminaron de leer? ¿Sí? Ok, A listo. mí, sí. Bueno, entonces, piensen cuáles son los errores que uno puede cometer. Yo les voy a mencionar un ejemplo que por ahí, me acuerdo que cuando di de las primeras veces esa clase, yo dije, voy a hablar con compañeros, a ver como qué errores bíblicos me mencionan. Y fue interesante porque uno escucha, bueno, no, uno escucha una cantidad de cosas referente a textos que uno dice como, este señor o esta persona tuvo demasiada creatividad porque salió con cosas que no, la verdad yo no pensé que iba a salir con eso, ¿cierto? Entonces, bueno, vayan levantando la mano el que quiera participar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de errores o cuáles creen ustedes que pueden ser el tipo de errores que nosotros podemos cometer con un texto como este? A ver qué piensan. ¿Qué podríamos decir que de pronto uno se pega de una bobada, perdón por la palabra, para de ahí se riega a decir algo que el texto no dice? ¿Qué piensan ustedes? A ver quién se anima. Adriana, adelante. Pues yo creo que uno sería sacar el texto del contexto, o sea, tratar Oh, de interpretarlo solito, aislado de lo que ha pasado, de cómo viene ocurriendo la historia y la situación. ok, ¿y qué podríamos decir si sacamos el texto del contexto? Dar una mala interpretación a lo que la palabra quiere enseñar, realmente. Sé más específica con eso. ¿Cuál sería una mala interpretación que nosotros podríamos dar de ese texto si lo sacamos del contexto? Eso Por es un, ejemplo, perdón, eso es un error de interpretación bíblica, sacar el texto fuera del contexto, sí, porque el texto bíblico tiene tiene un un contexto, contexto cual exacto. debe ser entendido, ¿cierto? Entonces, Ujú. aprovecho para hacer mención a eso. Eso es un error de interpretación bíblica y es algo por lo que hay que tener mucho cuidado porque da pie para cometer el tipo de errores que uno quiera. Pero piensa en un ejemplo específico. ¿Qué crees tú que podríamos decir si nosotros sacamos ese texto del contexto? ¿Qué pensarías? Por ejemplo, en esta situación, no saber por qué los hijos de los profetas querían vivir, o sea, armar como su propio campamento y la situación que les ocurre cuando se cae el hacha en el agua, ¿sí? Ok, ok, muchas gracias. Sí, claro que sí. Juan, adelante. Sí, yo pienso que de las cosas complicadas y donde muchísima gente ¿Mm? podría equivocarse al tratar de explicar un versículo, un pasaje como este es el tema del hacha, cómo hace flotar un hacha, cómo se le explica que eso está dentro de un concepto, ¿cuál? ¿Cómo explico? Además que yo soy ingeniero mecánico, entonces se Excelente. me complica aceptar, ya, pero ¿cómo va a flotar a menos que el agua sea más densa que el hierro? Solo podría No es explicar, posible, ¿cierto? pero No es pues posible que el agua sea simplemente más no. limpia. Entonces, es un elemento donde muchísima gente puede armar cualquier discurso absurdo, disparatado, como dijo el compañero ahorita, sectario, y sobre eso armar su discurso, su iglesia, su congregación, su secta, armar todo. Aquí sacamos barcos del agua. Total, total, Y no, total. entonces pienso que ese fragmentico sería un versículo donde mucha gente podría equivocar la explicación. Total. Muchas gracias, Juan. Creo que Adelante, Hernán. Creo que estoy muy de acuerdo con mi hermano Juan, porque yo, pues en todos los años que llevo de ser cristiano, he escuchado esta historia y dicen que Eliseo lanzó una rama al agua y el hacha flotó. Ok. Pero Oh, dice que él cortó ajá. una rama y hizo flotar el hacha. Pero entonces la interpretación que le dan es que al momento de tirar la rama o el palo al agua, el hacha flota inmediatamente. Sí. Entonces, ha sido la explicación y he escuchado campañas enteras y este es el tema de, mm, que me queda la duda. Me gustaría también Bueno, yo les voy a leer aclarar. en la recopilación que hice. De hecho, fue un amigo, me acuerdo, el que me la dio, me dijo, Negra, imagínate que me encontré un error de interpretación bíblica que apenas te daba la clase y lo voy a leer, qué fue lo que dijeron. A propósito, bueno, es que yo siempre que pienso en algún tema pienso en algún libro. Hay un librito que se llama Falacias Exegéticas.
no sé dónde lo tengo, entonces no se los puedo mostrar, pero se llama Falacias Exegéticas y me pareció bien interesante pensar en todo este tipo de cosas que a uno se le pueden ocurrir para decir que no son de la Biblia. Si lo llego a encontrar, en algún momento se los muestro. Les voy a leer lo que dijeron de ese texto, bueno, y lo dijeron eh, en un lugar bien reconocido. Dice así, Eliseo y el hacha. Cierto, el hacha simboliza el ministerio. Así como el hacha no es propia sino prestada, así son los ministerios prestados y como no hay obediencia al Señor, se van a ir al fondo. Y ese tema de ir al fondo del río quiere decir que es un fracaso. Hay también ministerios que se han ido al fondo, pero el Señor los va a hacer sacar de allí de modo milagroso. Pero necesitas la palabra de un siervo del Señor, o sea, un profeta como Eliseo, y esa es la palabra, bueno, necesitas la palabra de un siervo del Señor, en este caso el profeta que es Eliseo, y eso es el tipo de cosas que a veces nosotros hacemos cuando no somos cuidadosos con este asunto de la interpretación. Si hay algo que yo les doy cantaleta a los estudiantes de fundamentos de interpretación bíblica es sea responsable y tenga cuidado con lo que va a decir. Porque con eso que usted diga, si hay una persona que no lee la Biblia, se va a quedar con esa mala interpretación por el resto de su vida. Y eso es responsabilidad suya porque usted fue el que predicó eso. Yo le tengo pavor a predicar, pavor, porque, y el asunto no quiere decir que no lo haya hecho nunca, porque sí lo prefiero enseñar que predicar, pero el asunto con eso es la responsabilidad que uno tiene de ir a decir algo que el texto no dice, ¿cierto? Eso es un asunto de sumo cuidado. Entonces, a veces somos muy ligeros de lengua y nos ponemos a estar diciendo cualquier cosa de lo que la Biblia dice y eso no es así. ¿Por qué? Porque yo puedo dañar a otra persona en el sentido de que, no sé, con un texto como ese, o sea, no, a mí me, mejor dicho, o sea, y este asunto, bueno, creo que por eso ustedes también se han dado cuenta de eso, la cantidad de teologías que han salido alrededor de un texto o una palabra bíblica este asunto de la teología de la prosperidad, que sería muy chévere escuchar una buena versión de eso, pero no decir que es que al cristiano nunca le pasa nada. Eso es absurdo, o sea, nosotros somos seres humanos y como seres humanos nos vamos a enfermar, nos va a doler una muela, nos vamos a morir, ¿cierto? Yo no soy afortunadamente cuerpo glorioso, que a mí nunca me va a pasar nada. Gracias a Dios, tengo la posibilidad de enfermarme porque el cuerpo me avisa cuando estoy, o sea, ya tienes que parar, ¿cierto? Entonces, a veces este tipo de malas interpretaciones las hacemos y con eso podemos dañar a otra persona, porque usted le dice a una persona que es cristiana que es que no se pueden enfermar, que es que si se enfermó, quién sabe qué es, o sea, qué estará pecando o qué clase de pecado hizo. Entonces, imagínense la angustia de una persona cuando se enferme y cuando se dio cuenta que no hizo nada para enfermarse, ¿cierto? O el asunto de la tensión con pensar en que como yo soy cristiana y soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no me puedo enfermar o a mí no me puede pasar nada o la gente de mi familia no se puede morir de cáncer. Y imagínense la angustia y esa, ese enfrentamiento con el Señor de que una persona de mi familia se muera de cáncer, porque es que el cáncer le puede dar a cualquiera, ¿cierto? Y entonces, porque como la persona era cristiana, entonces no se podía morir de cáncer. Entonces, imagínese la confusión y el mal entendimiento que va a tener de Dios, porque es que Dios como permitió que mi mamá se muriera de cáncer. Pero es que tu mamá es una persona, un ser humano que le puede pasar y el cáncer le da a cualquier persona. Entonces, miren la cantidad de cosas que a veces nosotros no tenemos presentes que podemos dañar con un asunto de mala interpretación bíblica. Entonces, es un asunto más para tener cuidado, ¿cierto? Chicos, son las 10, son las 8:10 de la noche. Entonces, vamos a tomarnos nuestros 10 minutos de descanso. Regresamos a las 8:20 y a las 8:20 ya arrancamos con este tema de estructura y coherencia bíblica. Entonces, Profe, nos dejó picado con... y lo voy a dejar picado porque no vamos a hablar más de interpretación bíblica. Entonces, nos vamos al descanso y ya regresamos para, sí, para empezar con este asunto de la coherencia. Listo, ya nos vemos entonces.
vamos a hablar un poquito, bueno, más que de estructura de coherencia, porque quiero dejar el tema de estructura para cuando hablemos de canon bíblico. Entonces, la estructura de cómo está diseñada la Biblia, vamos a tocarla más en el canon para explicar un poquito más acerca de cómo están conformados los libros. De alguna manera, en el tema que vamos a tocar hoy, vamos a ver algo de eso. Pero, bueno, para iniciar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla. Aquí. ¿Ya están viendo todos mi pantalla? ¿Sí? No. Sí, señora. Ah, bueno. Juan, entonces está pasando algo. ¿Y ahora sí? Ya. Listo. Bueno. Ay, espérense un segundo, por favor, que les estaba colocando el machete ahí de lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, ahora, listo, ahora sí. Entonces, tienen, bueno, no sé, vamos a no pensar en tiempo, pero yo creo que van a organizar esos eventos que están ahí. ¿Cómo organizarían ustedes esos eventos? A ver, rapidito, por favor. 2 minuticos, 3 máximo. ¿Cómo organizarían esos eventos? Allí hay 3 eventos que están relacionados con el Antiguo Testamento y yo quiero ver ustedes cómo me van a organizar eso. Vamos a ver si todavía se acuerdan de los hechos bíblicos sin pensar en los libros. ¿Cómo, profe? No escuché, está lloviendo por acá. Van a organizar esos eventos que están ahí. Hay 3 eventos del Antiguo Testamento. Ustedes los van a organizar. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál sería el segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? En fin. Eso está en desorden. Ah, bueno. Desde ya, la creación. No, pero lo van a escribir, lo van a anotar allá y ya los vamos a Ah, ok, compartir. ok. Tecate era enfermera, carajo. No sabía, Tecate era enfermera. ¿Siguen viendo la presentación o se las quité? ¿Siguen Sí, viendo? sí, ¿Se sí, sigue Sí, viendo señora. la pantalla? Ok, sí, señora. listo, gracias.
¿Listo? Bueno, por ese silencio parece que no han terminado. Bueno, rapidito. Bueno, ya, hasta donde llegaron vamos a intentar organizar nuestros eventos. ¿Cuál sería el primero? A ver, y yo le voy poniendo número aquí, a ver cómo nos va. La creación. Puedo hablar. La primera sería la creación, Ok, Creación. segundo. La caída. la caída, Ok, listo. Tercero. Diluvio. Diluvio. Ok, vamos a ver cómo nos va. Cuarto. Éxodo. O- No, Éxodo. Abraham. ¿Quién Abraham. está de acuerdo con que es Abraham? Pacto de Dios con Noé. Sí, No, Ah, sí, pero un momento. exactamente. Sí, claro. Viene el diluvio, después del diluvio, ¿qué sigue? El pacto de Dios con Noé. Noé. el pacto de Dios con Noé. Ese sería nuestro cuarto evento. Nuestro quinto evento, ¿cuál sería? Torre de Babel. Ok. Ajá. Torre de Babel. Ahora soy yo la que no recuerdo. Aquí está. Torre de Babel. Cierto, este sería nuestro quinto evento. Nuestro sexto evento, ¿cuál sería? Abraham y las naciones. Ok. Cierto, todavía estamos en Génesis. Listo, nuestro séptimo evento. El Éxodo. El Éxodo. Ok. Sí. ¿Cuál sería nuestro octavo evento? Conquista de Canaán. Conquista de Canaán. La conquista de Canaán. Exacto. Nuestro noveno evento. El exilio. Los jueces. No, no, Exilio. los jueces. La época de los jueces. Ok. Correcto, sí. No, no, un segundito. Por favor. Regáleme un segundo, por favor, que necesito. Ya lo tengo por acá. Ya le voy a compartir la pantalla otra vez. Ok. Listo. ¿Cuál dijimos que era nuestro noveno evento? Exilio. Seguro. Los jueces. Los jueces. La Época de los época de jueces. los jueces. Época de los jueces. Todavía nos falta bastantico para el exilio. Después de la época de los jueces, ¿qué vendría? Monarquía unida. Ok. ¿Qué seguiría? Monarquía La dividida. monarquía dividida. Ok. Y ahí también por descarte lo vamos haciendo, ¿cierto? Monarquía dividida. ¿Qué más vendría? Ahora sí el exilio. Ahora sí el exilio. Ahora sí el exilio sería ese. Exilio y Y posexilio. Y pos. exactamente, ¿cierto? Listo, entonces ahí completamos los eventos. Bueno, si estamos hablando de coherencia bíblica, por ahí hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenme los micrófonos. Si estamos hablando de este asunto de coherencia bíblica, en este caso hoy solo vamos a tocar el Antiguo Testamento, es necesario tener en cuenta algunos eventos, ¿cierto? No pensamos exactamente por los libros, sino que tratamos de ubicarlos en cómo, cuando nosotros hablamos, lo que hablamos en la clase anterior, en la clase anterior decíamos que en la Biblia hay un mensaje que va desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es ese mensaje?
A ver, La Se salvación a termina través de con Jesucristo. se- otra vez que no escuché. ¿Cuál es el mensaje que va desde bueno, Génesis? yo, La ¿Cuál? salvación a través de Jesucristo. La historia de la salvación, ¿cierto? Y esa historia de la salvación en la Biblia se narra en varios eventos o en varios acontecimientos diferentes. Entonces, cuando pensamos en coherencia bíblica, pensamos en cuál es el hilo conductor que tienen los eventos bíblicos o cómo se empieza desde Génesis este asunto de la historia de la salvación. Y en cada, a mí me impresiona la manera en cómo está diseñada la escritura para mostrarnos esta historia, de que en cada parte de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nos muestra la forma en que están organizados los eventos para mostrarnos esta historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a pensar en algunos eventos, ¿cierto? Entonces, nos encontramos primero con la creación, ¿cierto? Es como el primer evento al que nos hace referencia la Biblia, nos dice que la Biblia fue creada en 7 días y que el último día fue como la culminación o el cierre de ese evento. Entonces empezamos a ver cosas que empiezan a pasar, ¿cierto? Esta historia parece que fuera como a millón. Esto parece una película con muchos altos y con muchos bajos. Entonces empezamos con la historia de la creación. Tenemos que Dios crea desde el cielo, la tierra, hasta el hombre, que es con quien culmina su creación, pero después de la creación del hombre, el hombre se siente así que está en un paraíso, que está viviendo su mundo perfecto, espectacular, pero llega un evento en el capítulo 3 que de alguna manera le da como un vuelco a la historia, ¿cierto? Pues yo decía, pero ¿qué necesidad tuvieron Adán y Eva de complicarse la vida si en el Edén todo se veía tan bonito? No, se complicaron la vida a ellos y nos los complicaron a nosotros. Pero bueno, también tenemos que reconocer que gracias a eso nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al Señor, ¿cierto? Porque probablemente, aunque como dicen por ahí, los hubieras no existen, probablemente si no hubiese pasado toda esta cantidad de eventos, nosotros no conoceríamos la historia de la salvación porque quién sabe qué rumbo hubiese tomado la historia, ¿cierto? Pero en la caída pasan una serie de cosas y ahí nos remitimos a Génesis 3, que el hombre ya empieza a hacerle como ojitos a este mensaje que le da la serpiente y es como, ve, ¿por qué no? ¿Cierto? Y ese por qué no, o pensar en ese por qué no, mire a qué lo llevó a salir del paraíso y a darle un vuelco a la historia. Ya de aquí todo se empieza a dañar, ¿cierto? Hasta el Génesis 2, más o menos, eso parecía puro corintellado, eso era una historia toda color de rosa, pero llegamos al capítulo 3 y esto se tenían que tirar la historia, ¿cierto? Cambiaron la historia porque con este asunto de la desobediencia, por estar buscando lo que no se les había perdido, ya entonces esto da un cambio tremendo y ya de ahí es como, no sé, todo se empieza a dañar. A veces uno piensa como, o sea, si no hubiese hecho esto, de pronto no se hubiese dañado el resto, pero efectivamente a partir de esto el resto se daña. Literal, después de la caída del hombre, y estamos pensando en eventos puntuales, viene lo de la maldad del hombre. Llegamos a Génesis 6 y esto es una locura. De hecho, en el capítulo 4, déjenme, yo miro aquí un momentico. ¿Qué pasa en el capítulo 4 de Génesis? ¿Qué pasa en el capítulo 4? Caín y Abel. Caín y Abel, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, todo se empieza a dañar. La caída es el primer fratricidio que creo que es que le llaman, que aparece en la Biblia, y de hecho es la primera muerte porque, y es un asesinato. Es muy curioso que la primera muerte no se dé por muerte natural, sino que sea un homicidio. Y no es cualquier homicidio, es que un hermano mata a otro, y bueno, ya sabemos las razones. Pero como les digo, después de la caída todo se empieza a dañar. Aquí ya como que, o sea, ¿quién? Algo pasó aquí que el ambiente se dañó. Efectivamente, eso es lo que pasa. Génesis 4, Caín y Abel, la maldad del hombre ya en Génesis 6. Y algo que a mí me impresiona en este asunto de Génesis 6 es que dice el texto, creo que es el versículo 6-9, yo se lo voy a leer. Denme un segundito, por favor. Creo que es el 6, no, el 6, ya le voy, 5, ta, ta, ta. La maldad del hombre.
Versículo 5, capítulo 6, versículo 5 dice así. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, versículo 6, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Uy, yo me imagino pensar en este texto y pensar en la forma en cómo lo dice es que a Dios le dolió el corazón. Si uno cuando tiene una tusa le duele hasta el pelo, hasta los dientes, o cuando se le muere un ser querido a uno le duele todo, imagínense qué significaría esa expresión para Dios, para decir, es que a Dios, esta es la nueva versión internacional, que a Dios le dolió el corazón. Fue tanto el arrepentimiento que le dolió en el alma haber creado al hombre. Pues no me quiero imaginar qué sintió Dios cuando dice ahí así. Y sigue diciendo, versículo 7. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero bueno, Noé contaba con el favor del Señor. Eso ya es otra cosa que ya viene lo de la historia de Noé, pero bien interesante que el Señor, después que se tomó todo el trabajo de crear todo un universo, dice, no han pasado 5 capítulos, no han pasado 6 capítulos y ya el Señor está diciendo que está arrepentido. Yo no me imagino la forma para que Él diga que se arrepiente de haber creado al hombre y a todo lo que había hecho antes. Y la reacción es, esto lo voy a borrar, voy a acabar hasta, como dicen por ahí, hasta con el nido de la perra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue tanta la frustración del Señor de lo que pasó con el hombre que dice, o sea, es como si dijera, sentí que perdí mi tiempo habiendo creado al ser humano y que fue la corona de su creación, ¿cierto? Entonces viene la maldad del hombre, viene entonces también es bien interesante que terminando ese texto diga que Noé contaba con el favor del Señor, ¿cierto? Otra vez, esto es una historia cíclica en toda la Biblia, más en el Antiguo Testamento, a partir de la aparición del pueblo de Israel, y es que es un asunto de que el hombre hace lo que no debe o mete las patas, como decimos nosotros, por ahí, pero siempre aparece la misericordia de Dios ahí, ¿cierto? Inmediatamente el hombre mete las patas, la misericordia de Dios aparece como ese salvavidas de donde nosotros nos podemos agarrar para salir del agua de donde nos estamos ahogando. Entonces viene todo este asunto de la historia de Noé, donde finalmente está esa conversación y el Señor le dice, bueno, no voy a destruir a toda la tierra, y de alguna manera este principio de la historia de Noé y el arca es lo que da inicio a una nueva creación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después del diluvio, de los 40 días que el Señor acaba literalmente con todo, después los que quedan dentro del arca de Noé, entonces a partir de ahí el Señor, digamos que se agarra de eso y a partir de ahí, entonces, espérense que creo que crucé un evento aquí. Regálenme un segundito, por favor, que al colocar el orden de las diapositivas, regálenme un segundito, por favor. Sí, espérense que no me di cuenta y había invertido el orden de una de las diapositivas. Esto. Aquí. Ya, ahora sí. Ve, no sé por qué hice eso. De pronto no me di cuenta cuando las estaba organizando. Ya se las voy a compartir otra vez, que les había invertido el orden y me había volado nada más y nada menos que el diluvio. Entonces, bueno, viene lo del diluvio, a partir de lo de la maldad del hombre viene lo del diluvio y ya viene lo que les expliqué con el asunto de Noé, ¿cierto? Entonces, bueno, se construye el arca, pasa lo del diluvio, pero entonces viene ese pacto de Dios con Noé. El Señor le dice a Noé, construye el arca, que la gente entra al arca y después de que la gente entra al arca, entonces se da el pacto de Dios con Noé, ¿cierto? Entonces, miren cómo van ocurriendo los hechos y todavía vamos en Génesis
todavía 6, 7, todavía no hemos salido de ese pedazo. Entonces miren todo lo que empieza a pasar aquí. Después viene lo del asunto de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que pasa en la Torre de Babel? A ver, aquí sí los escucho a ustedes. ¿Qué pasa con la Torre de Babel? A ver. Todo el mundo es confundido en su lengua. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa confusión? Porque querían construir una torre tan alta para llegar al cielo, Para para estar llegar a la al... altura del mismo Dios. Ok, bueno. El orgullo, por orgullo, ¿no? Aquí se dan muchas cosas, aquí se empiezan a dar muchas cosas porque, bueno, parece que la historia de la humanidad es que el ser humano no entiende ni aprende cuando debe de hacerlo. Acabamos de salir de lo de, bueno, Noé construye el arca, se da el diluvio, el Señor hace un pacto con Noé, acabamos de salir de eso, donde el hombre mete las patas hasta decir ya nomás, venga, y que no ha pasado mucho tiempo y esta gente otra vez, como dicen por ahí, vuelve la burra al trigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a ellos se les ocurre la brillante idea de construir una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Y el Señor dice, pero bueno, y estos no acaban de ver todo lo que han hecho, yo vuelvo y tengo misericordia, y ellos vuelven a lo mismo. Entonces se da lo de la Torre de Babel. Hay muchas versiones alrededor de esto que dicen es que desde aquí se generó el asunto de los idiomas, pero realmente lo que pasa aquí es una reprensión del Señor con ellos porque, o sea, todo lo que han hecho y o sea, ¿cuál es el asunto de querer llegar al cielo si Dios les ha mostrado de muchas maneras que está con ellos, ¿cierto? Dios se los ha mostrado de muchas formas. En fin, aquí vuelve otra vez y pasa. Entonces llegamos donde de alguna manera inicia la historia de los patriarcas y es Génesis 12. A partir de ahí, entonces ya como que bueno, demos otra luz aquí, demos otra oportunidad. Entonces viene, Abraham aparece, que es lo que a quien nosotros llamamos el padre de las naciones. ¿Por qué el padre de las naciones? Por la promesa que el Señor le hace a Abraham de que serán benditas todas las familias de la tierra a través de él. Y ahí empiezan a suceder una serie de eventos con Abraham, en fin, pasan muchas cosas. Entonces nos encontramos que sale de aquí, a partir de Abraham, la historia de los patriarcas, que más o menos va a llegar hasta el final de Génesis, o Génesis, hasta Génesis capítulo 50, que la cierran con Josué. Entonces nos cuenta toda esta historia de los patriarcas, qué es lo que pasa con la promesa del hijo, con Sara, que no se da, que sí se da. Finalmente el Señor sí permite que Sara tenga un hijo. Este hijo es quien de alguna manera va a continuar con esta historia de los patriarcas, porque de aquí Isaac, entonces sale Jacob, sale Esaú, sigue la historia, pero de alguna manera Jacob es quien va a seguir con esa historia. De aquí sale todo el asunto de las 12 tribus de Israel, donde de alguna manera marca la pauta de lo que va a ser la historia de aquí en adelante con el pueblo de Israel, ¿cierto? Mucho más adelante en la historia, cuando llegamos perdón, a Reyes, a Samuel, entonces nos vamos a encontrar con este asunto de la historia de las tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, en Génesis terminamos con la historia de los patriarcas. Viene el Éxodo, ¿cierto? Viene este asunto de la salida del pueblo de Israel, que llega a Egipto por las malas decisiones que el pueblo ha tomado, pasa lo de las 10 plagas, y finalmente el Señor termina sacando al pueblo de Israel de Egipto. Cierto, en esta salida de Egipto que se da después de todo el asunto de las plagas, sucede un hecho bien interesante. En el capítulo 15, más o menos de Éxodo, nos encontramos con el cántico que hace el pueblo con lo que de alguna manera conmemoran la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Pero ya llegando a Éxodo 20, cuando se dan los mandamientos, o después de Éxodo 20, entonces nos encontramos con que vuelve el pueblo y mete las patas, ¿cierto? ¿Por qué el pueblo mete las patas después de la salida de Egipto? A ver quién me va a decir. El que quiera levante la mano y bien pueda. ¿Por qué el pueblo mete las patas aquí? ¿Qué pasa? Adelante, Juan. Al parecer estaban extrañando más lo poco que tenían en Egipto. Ok. Preferían, soñaban con eso en vez de lo que estaban viviendo
en ese camino a su libertad. Ok. Ajá. Y bueno, hay un hecho, bueno, de ahí se viene la salida de Egipto, y dentro de los 10 mandamientos, ya la ley o el asunto de la entrega de la ley de Dios al pueblo. En todo este asunto, cuando se va a generar lo de los 10 mandamientos, que el Señor llama a Moisés, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando el Señor llama a Moisés? A ver quién El se acuerda. pueblo se vuelca a la idolatría, porque Moisés ¿Por qué? se demora en el monte hablando Ajá. con Jehová, y entonces cuando el pueblo ve que Moisés no baja, piensan que algo le pasó y comienzan entonces a hacer una imagen para Ajá. adorar y para decir, este es el Dios que te sacó de Egipto, y se rinden. Incluso Aarón también es el que está ahí delante de esa gesta de la idolatría del pueblo. Es bien interesante que primero que sea Aarón, que es un sacerdote del pueblo, otra que otra vez es que no aprendemos. Venga, si el Señor acaba de hacer un milagro, que es sacarlos de la esclavitud en Egipto, les está dando las leyes para ellos, y es que Moisés, yo diría, pues por lo que dice el texto, no dice exactamente cuánto tiempo, pero que Moisés no pierde más de una semana. Y ya esta gente, o sea, después de todo lo que ha visto que el Señor ha hecho, vuelve y cae. ¿Cómo vuelve y cae? Que se rinden ante hacer ídolos otra vez, y peor, porque es en manos de un sacerdote que pasa esto. Bueno, ahí pasa lo del asunto de los 10 mandamientos, finalmente se terminan de dar los 10 mandamientos y pasa esto. Después viene la conquista, ¿cierto? La conquista de Canaán. Entonces, esa tierra, y es bien bonito como este hilo de la historia, porque finalmente el Señor siempre termina haciendo lo que dice que va a hacer con el pueblo. A pesar de todo lo que ha pasado, de lo que ha transcurrido, bueno, en medio de esto se dan las leyes y está toda esta especificación que hay en Números y en Levíticos de lo que tiene que ver con las leyes. Entonces, el Señor finalmente termina dándole la tierra que les promete, ¿cierto? Hay una tierra prometida que ellos logran conquistar. Ya de aquí otra vez, y si se dan cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, hay un asunto cíclico o una subida y una bajada en que el Señor hace algo por su gente, ellos vuelven y hacen algo que ofende al Señor, el Señor vuelve y hace algo por ellos, y ellos vuelven y hacen algo que ofende al Señor. Entonces, ese parece que fuera el correr de la historia, pero siempre se termina viendo la mano metida del Señor con eso. Entonces, después de la conquista, venimos a la época de los jueces. Yo diría que esta es una de las peores épocas del pueblo de Israel, porque hay un asunto cíclico aquí que parece un círculo vicioso del cual ellos no quieren salir. ¿Por qué un círculo vicioso? Por como está ahí especificado con los números. El pueblo se olvida de seguir a Dios. Dios permite que algún otro pueblo los oprima. El pueblo clama a Dios por liberación, Dios levanta un juez para que los libere, el pueblo nuevamente entra en una época o en un espacio de paz y vuelve nuevamente en ese asunto. Ahí se demoran su buen tiempo y es impresionante porque, o sea, y eso pasa con nosotros, a la primera no aprendemos, ¿cierto? Y eso pasó muchas veces, ese asunto de ese círculo vicioso de ellos se olvidan del Señor, Dios vuelve y escoge a un pueblo para que los oprima, ellos por la opresión en que están quieren ser liberados, el Señor los libera por medio de un juez, el pueblo nuevamente entra en una época de paz y vuelven después de la época de paz a otra vez olvidarse que el Señor entonces fue quien los liberó. Entramos a otra época bien importante, porque es el asunto de la monarquía. ¿Qué recuerdan ustedes de cómo se da la monarquía? A ver quién me dice. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo inicia este asunto de la monarquía? Yo creo Benito. que Dale. sí, inicia porque ellos ven a su alrededor los otros pueblos que también están ejerciendo esa forma de gobierno y ellos como bueno, lo interpreto que ellos tratan como de decir, bueno, ya basta de que Dios nos gobierne de esa forma, también queremos a alguien presente que lo veamos, ¿no? Okay. Y entonces ellos eligen
Ok, muchas gracias, Benito. Bueno, vuelve y juega, ¿cierto? ¿En qué sentido vuelve y juega? De que ellos están viendo qué está pasando alrededor con las otras naciones y las otras naciones tienen rey. Ellos no se podían quedar atrás, como le dicen a veces las mamás a uno, es que todo lo que ve lo quiere. Aquí aplica perfectamente esa frase. ¿Por qué? Porque ellos vieron lo que estaba pasando alrededor o cómo estaban siendo gobernadas las otras naciones y ellos dicen, nosotros también queremos esto. Entonces, le montan su cantaleta a Josué, le dicen que quieren un rey, finalmente el Señor dice, bueno, hagámosle. Aquí viene, ellos no saben lo que les viene cuesta arriba por este asunto de lo del rey. Entonces, bueno, el primer rey, ¿quién es el primer rey? Saúl, Saúl. Entonces empieza la monarquía unida. Con Saúl, la monarquía unida dura exactamente 120 años y es que son 40 años del gobierno de cada rey. Entonces empezamos con Saúl, pero, como parece que en el pueblo de Israel esto no se va a acabar, entonces Saúl iba muy bien hasta que pasa lo de que él dice que cuando el Señor lo manda a acabar con todo, este Señor dice, pero ¿por qué? ¿Cierto? No es necesario, dejemos lo mejor del pueblo y eso lo ofrecemos como sacrificio al Señor, pero ahí está el asunto, eso no fue lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, como eso no fue lo que el Señor le mandó a hacer, ya de ahí viene el pique de Saúl, ¿cierto? Todo lo que pasa, la persecución con David, en fin, ¿cierto? Otra vez empiezan a dañar las cosas. Pasa el reinado de Saúl, viene el reinado de David. Antes yo le quería mencionar un asunto después de la época de los jueces que me parece importante mencionarla, porque aquí viene como de alguna manera esa promesa y así termina el capítulo 4 de Ruth diciendo quiénes van a ser o quiénes son los descendientes o quiénes van a ser los descendientes de esta dinastía que viene y de dónde va a salir el Mesías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de la época de los jueces viene el libro de Ruth, o por lo menos en nuestro canon, y aquí lo que va a pasar es que finalmente de aquí va a salir David o va a salir la genealogía de David porque menciona al abuelo y al papá de David. Entonces, esta es como la dirección en donde va a ir el Mesías o de dónde va a provenir el Mesías. Entonces, eso era algo que les quería mencionar. Entonces, en esta monarquía unida, después del reinado de Saúl, viene el reinado de David y pasan miles de cosas. O sea, David también hace hasta para vender, ¿cierto? Este jovencito de aspecto muy sencillo que cumple con lo que el Señor le dice, pero también mete las patas muchas veces porque según la historia de la Biblia, fue el rey que más sangre derramó en toda la historia del pueblo de Israel. Tanto así que el Señor le termina diciendo que él no va a construir el templo y que esa tarea se la va a dejar a su hijo. Ahora, Salomón no es concebido de la mejor manera posible, pero algo que me parece bien interesante en esta historia de la monarquía es cómo Dios muestra a la gente tal cual y como es, ¿cierto? O sea, David a uno y los que tuvimos la oportunidad de estar en escuela dominical, a uno se lo pintan como ese angelito con aureola y David era todo menos un angelito. David hace hasta para vender en la Biblia, pero lo interesante de eso es que el Señor a uno le muestra la humanidad de las personas de la Biblia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nos está diciendo que eran personas común y corriente y personas como nosotros. Eso me parece bien importante como resaltarlo en la Biblia porque cuando hablan de los héroes de la Biblia, nos hablan de David, de Salomón, y yo creo que de héroes no tenían nada. ¿En qué sentido? En que fueron personas que cometieron muchísimos errores, pero que al igual que con los demás, Dios tuvo misericordia de ellos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo me quedo como con el sinsabor de, a mí la verdad David no me pareció un héroe porque hizo hasta para vender y ni se diga del hijo. Entonces, y miren todo lo que pasa con la familia de David, precisamente por todos los errores que él comete. Pero finalmente, a pesar de todo lo que hace, Dios le dice a David que es un hombre conforme a su corazón. Otra vez, ¿cómo influye la misericordia del Señor en esta historia o en esta coherencia de la historia bíblica? Termina el reinado de David, 40 años, vienen los 40 años del reinado de Salomón. En Deuteronomio, bueno, no me voy a, ya en Deuteronomio 17,
si no estoy mal, hay dice, de pronto el ejercicio lo hacemos la clase que viene porque quiero terminar con esta parte, pero en Deuteronomio dice todo lo que no debe hacer un rey. En Reyes, creo que es en Primera de Reyes 17 también, dice todo lo que hace Salomón y Salomón hace exactamente todo lo que la ley dice que no debe hacer un rey. Entonces, esa base de la ley para el rey o para las leyes del pueblo de Israel, Salomón las quiebra, pero todas se las lleva por delante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Salomón hace todo lo que Dios le dice que no haga. Aún así, fue un hombre que hizo muchas cosas por el pueblo de Dios, pero aunque hace muchas cosas, es quien genera la monarquía dividida. ¿Por qué la monarquía dividida? Porque a partir de Salomón es que se le da espacio al reino del norte y al reino del sur. ¿Cierto? Algo que antes no pasó con David y Salomón, sino que se crea y bueno, aquí empieza otro desastre más, ¿cierto? Entonces, miren el hilo conductor de cómo se va dando la historia de Israel. ¿Por qué se las presento así? Porque esta es la forma en cómo yo logro entender que la historia bíblica tiene coherencia, ¿cierto? Un hecho en la Biblia no se desliga del otro. Y eso me hace pensar en algo que mencionaba Adriana ahorita, y es este asunto del contexto. A veces usted no puede predicar la historia del pueblo de Israel, de Reyes, de Primera, Segunda de Samuel, este tema de los reyes, si usted no entiende la ley del pueblo de Israel, ¿cierto? La ley que Dios da a través de Génesis hasta Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la ley es la base para entender el resto de la historia de Israel. Entonces, este asunto de la coherencia, el Señor logra mostrárnoslas desde el principio con todo lo que está sucediendo hasta el final del Nuevo Testamento. Viene todo este asunto de la época de los reyes, pasa de todo con el pueblo de Israel y llegamos a otra época que es la época del exilio. ¿Por qué la época del exilio? Porque ya el pueblo de Israel hizo hasta para vender y al Señor lo dejó hasta la coronilla, ¿cierto? Ya el Señor dijo, o sea, esta gente va a acabar conmigo antes de que acabe conmigo, yo acabo con ellos. Esta época del exilio es bien, pues llama mucho la atención porque resulta que en la época del exilio, yo no sé si ustedes han escuchado por ahí que hay tres cosas que son bien importantes para el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esas cosas importantes para el pueblo de Israel? A ver, ¿quién se acuerda? El templo era importante. El templo, ajá, ¿qué más? No casarse con extranjeros que no fueran de su propio pueblo. Bueno, eso hace parte más como de las leyes específicas, pero dicen que hay tres cosas que son bien fundamentales para el pueblo de Israel, que esto de alguna manera se acaba o se cae con el exilio. Entonces, una es el templo que mencionó Adri. ¿Cuál más? ¿Qué piensan? Hay tres. Bueno, tres. El muro, Jerusalén. ¿Cómo? El muro que guardaba la ciudad, Jerusalén. Bueno, no estaba pensando en eso. Bueno, se los voy a mencionar. Uno es el templo, otro la tierra y otra la ley, ¿cierto? El templo, la tierra y la Torá. El templo, porque para el israelita no era concebible adorar al Señor en otra parte, ¿cierto? La única forma que ellos entendían de cómo se podía adorar a Dios era en el templo. Entonces, cuando ellos lo sacan del exilio, pierden el templo. Primero, el asunto de la tierra. Resulta que para el pueblo de Israel, una forma de ellos sentir la bendición del Señor era por medio de la tierra, porque era la forma como el Señor permitía que ellos se alimentaran. El pueblo de Israel era un pueblo que vivía de la agricultura y era la forma en cómo el Señor los alimentaban y ellos era como ellos entendían la bendición de Dios para ellos, ¿cierto? Entonces llevamos el templo, llevamos la tierra, pero el asunto de la Torá o de la ley de Dios era exclusivamente para ellos. Con el exilio, ¿qué pierden con el exilio ellos? ¿Qué creen que pierden? De esas tres cosas que pierden. El templo y la tierra. El templo y la tierra. Imagínense lo que significó para un judío en ese momento perder el templo, que era el lugar donde adoraban a Dios. Se quedaron sin lugar donde adorar a Dios. Primera pérdida. Segunda pérdida, la tierra, ¿de dónde van a comer? ¿Cierto? Si salieron del lugar de donde el Señor les proveía.
Entonces, el exilio para el pueblo de Israel fue de las peores cosas que pasó porque ellos sentían que Dios ya no iba a estar más con ellos porque Dios estaba en el templo y el templo ya no lo tienen, el templo lo perdieron. Dios no los va a alimentar ni los va a bendecir más porque el lugar donde Dios los alimentaba también lo perdieron. Solo les queda la ley y vamos a ver qué van a hacer con eso. Y de alguna manera se intenta con toda la gente que está, que eso no se pierda, pero aún así también se sufre mucho con este asunto de la ley. Si a alguien nos van a hablar del exilio, es a nosotros, y nosotros entendemos qué significa eso por la cantidad de desplazamiento que han habido aquí en Colombia. Entonces, si alguno entiende el tema del exilio, yo creo que en la Biblia creo que somos los colombianos, porque si bien no lo hemos vivido de forma directa, este asunto del exilio o del desplazamiento lo hemos vivido de forma indirecta con familiares, con gente que conocemos y porque hemos visto que la historia de nuestro país por la violencia se ha movido por eso. Entonces, claro, o sea, la persona se va a quedar sin base. Pierde su lugar de trabajo, su lugar de origen, donde están sus hijos, donde nacieron sus hijos, pierde a su familia, o sea, se pierden muchas cosas y esto es lo que pasa con el pueblo de Israel. Bueno, ya con esta última termino, ya son las 9:02, pero quería terminar con lo de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, después de todo lo que pasa en el exilio, viene el asunto del retorno, que se da básicamente como en 3 partes, ¿cierto? Entonces, después de los 70 años que el pueblo de Israel pasa por fuera, el Señor les va a dar una lección en medio del exilio, que el templo, aunque es el lugar donde él habita, eso no quiere decir que Dios va a dejar de estar con ellos, porque ellos pierden el lugar físico, ellos no pierden al Dios que los acompaña. Entonces, una de las lecciones del exilio es el Señor los va a acompañar donde quiera que ellos estén. Y ellos van a entender que no solo pueden adorar a Dios en el templo y que Dios no solo habita en el templo, sino que Dios está con ellos en el lugar donde ellos vayan, ¿cierto? Entonces es bien interesante porque les derrumba una creencia, pero les dice, yo siempre voy a estar con ustedes. Nuevamente el asunto de la misericordia del Señor, ¿cierto? Otra lección que Dios les da en el exilio es que no los va a dejar sin comida, ¿cierto? De una u otra manera Dios les provee y siempre está proveyendo para que el pueblo de Israel se mantenga, para que el pueblo de Israel subsista y no se muera ni de hambre ni los acaben en los otros pueblos, ¿cierto? Si pensamos en la historia de Esther, perdón, cuando Namán quería acabar con los judíos, miren todo lo que pasa en la historia. Entonces siempre Dios metiendo como su mano ahí. Entonces empieza a darse este asunto del regreso del pueblo de Israel y más o menos en esta época de exilio y posexilio es donde tenemos la historia de todos los profetas del pueblo de Israel, lo que nosotros llamamos profetas menores y lo que nosotros llamamos profetas mayores. Todos estos profetas, las profecías se dan en toda esta época del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces ahí ya el Señor saca a todos y vemos que en la historia de los profetas, como el Señor habla a través del profeta y siguen pasando muchas cosas. Entonces, más o menos, así a grandes rasgos, muy somero, aquí logré más o menos presentarles cómo se da la historia del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esto es lo que nosotros entendemos como coherencia bíblica. Estamos hablando solamente de la coherencia del Antiguo Testamento, pero cuando yo hablo de coherencia bíblica, no estoy pensando en un libro por libro de la Biblia. Yo estoy pensando cómo en la palabra de Dios a mí se me presenta la historia de la salvación. ¿Cómo se presenta este primer tramo de la historia de la salvación, cierto? Cómo el Señor desde Génesis hasta la época del exilio, del posexilio, del regreso del pueblo a Israel, cómo el Señor me muestra que esto hace parte de la historia de la salvación, que esto hace parte de la historia del pueblo de Dios y que de esta manera el Señor me está mostrando que esa historia que une a la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis empieza y tiene cierto hilo que la une siempre porque el Señor está mostrando cómo llevó a su pueblo o cómo llevó toda esta historia para salvarnos a nosotros, que ya después viene o ya después se concreta en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero miren que si lo pensamos como historia, lo pensamos de manera diferente, ¿cierto? Sí, claramente uno piensa en los libros en que pasa en cada libro, pero también es bueno pensar en toda la Biblia como una historia que el Señor está mostrando. ¿Cuál es la coherencia que la Biblia nos está mostrando? Entonces, bueno, queridos míos, vamos a dejar
hasta ahí. Y voy a mostrarles lo del foro. Voy a mostrarles lo del foro que van a hacer para esta semana. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la pregunta para el foro de esta semana que van a responder? Ya se las voy a mostrar. Ujú. Ok. Espérense que ya me abrió. Ya les voy a compartir la pantalla otra vez para mostrarles la pregunta que tienen para el foro esta semana. La pregunta es muy sencilla y esto no va a ser en más de un párrafo, igual que la reflexión de la clase pasada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cree usted que es importante entender en qué consiste la historia del Antiguo Testamento? Esa va a ser la pregunta para responder en el foro. Entonces, vamos a dejar, ya nos pasamos 7 minutos, vamos a dejar hasta ahí esta noche. Entonces, recuerde, ya tienen el foro habilitado de la segunda lección. Donde van a responder la pregunta. Máximo un párrafo, y un párrafo está entre 7 y 14 líneas. Que no pase de ahí, por favor. Usted no me va a hacer toda un escrito, un ensayo, solamente me va a hacer una reflexión, y miren que es una pregunta muy personal, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que es importante entender en qué consiste la historia del Antiguo Testamento? Si a usted como cristiano le preguntan por qué es importante la historia, en este caso la del Antiguo Testamento, que fue la que primero vimos, ¿qué diría usted? Entonces, ahí está. Aquí se va a regar para que pueda responder si esa pregunta se la hacen. Entonces, queridos míos, vamos a dejar esta noche hasta aquí. Que el Señor les bendiga, que pasen feliz noche, que puedan descansar y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Vamos a tratar de terminar el jueves con la historia del Nuevo Testamento. Y ya, bueno, ahí poco a poco vamos avanzando. Que el Señor les bendiga. Feliz noche. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Amén. Feliz Bendiciones. noche para todos. Gracias, Feliz Dios les noche. bendiga. Feliz noche. Descansen.